En la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, dice la Biblia en el capítulo 5, verso 1, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Estas palabras corresponden a el llamado que el apóstol San Pablo hace a los creyentes que estaban siendo acosados por otros creyentes, tal vez podemos decir, o quizás pseudo creyentes, quienes les exigían a los demás que además de creer en Jesucristo, les decían, además de creer en Jesucristo, para poder ser salvos tenían que guardar otros ritos de la ley, como por ejemplo la circuncisión o la observancia de ciertos días particulares de adoración o la observancia de ciertos rituales, todo lo cual era parte de toda la herencia, por así decirlo, del judaísmo y muy especialmente de la aplicación que muchos hacían de los mandamientos, de la reelaboración que muchos hacían de los mandamientos y de la convicción que tenían muchos de creer que con guardar los mandamientos, así fueran los 10 mandamientos u otros mandatos de la ley de Moisés, con eso estaban siendo salvos. Y entonces el apóstol San Pablo, junto con los creyentes del siglo I y otros apóstoles, enseñan a la gente que nuestra salvación no depende de la observancia de ciertos mandatos, de ciertas reglas o de ciertas leyes, sino más bien depende de la gracia de Dios al poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Todo el Nuevo Testamento está repleto de esa enseñanza y sería aquí demasiado prolijo argumentar o citar los pasajes que hablan de esto, y nos viene, por ejemplo, a la mente el texto del apóstol San Pablo, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, cuando Pablo dice: «Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia y lo que repite, reitera, recalca el Nuevo Testamento es que guardar cierto día de la semana, o observar ciertas reglas alimenticias o ceñirte a ciertos principios legales que están enseñados en algún pasaje de la Escritura, es que esos actos en sí mismos no te hacen salvo, porque nosotros no somos salvos por las obras. Y usted dirá: bueno, ¿y entonces qué? ¿No debemos de obedecer las reglas, las leyes? Por supuesto que sí, pero la observancia de las leyes de Dios, de los mandatos de Dios, no se hace como para que nosotros ganemos la salvación, sino que es el resultado de nuestra salvación. Es decir, la observancia de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de los mandatos de Dios, no es la causa de la salvación, es el resultado de la salvación. Así, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que hemos leído, repito el texto, dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». O sea, no somos salvos por las obras, por la fe en Cristo, por gracia de Dios es que somos salvos. Sin embargo, el versículo siguiente a este, verso 10, dice: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Entonces, en resumen, y reitero el pensamiento, las buenas obras no son la causa de la salvación, son el efecto de la salvación. Es decir, tú no eres salvo porque haces buenas obras, porque guardas el domingo o el sábado, porque das el diezmo, o porque dices buenas cosas, o porque te abstienes de ciertas cosas. O sea, tú puedes hacer todo eso, y sin embargo la Biblia dice que tú no eres salvo por tus obras, porque la pregunta es esta: ¿qué harás con tus pecados entonces? Es decir, si tú dices: bueno, mira, yo me porto bien, yo hago buenas obras, bien, ¿y qué haces con tus pecados? ¿Será que tú crees que tus buenas obras compensan tus pecados? O sea, ¿será que Dios va a hacerse de la vista gorda porque tú haces buenas obras, pero al mismo tiempo pecas? Y ¿será que Dios va a decir: bueno, vamos a admitir a este en el cielo porque, bueno, él peca, pero también hace buenas obras? ¿Será por eso? No. La Biblia dice que no es posible. La Biblia dice que el hombre está destituido de la gracia de Dios por sus pecados.
está alejado de la gracia de Dios por sus pecados. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, siendo justificados, escucha bien lo que dice, siendo justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo. Entonces, tú no eres aceptado delante de Dios por tus obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, cuando la Biblia dice que permanezcamos firmes en esa libertad, lo que está diciendo es eso. O sea, permanezca firme en el hecho de que Cristo te ha salvado por gracia, no por obras, por gracia. Y no te puedes volver a sujetar a la esclavitud de pensar que necesitas hacer esta obra o aquella obra para ser salvo. No eres salvo por obra, eres salvo por la fe en Cristo, por la gracia de Dios. Sin embargo, las obras son el resultado de nuestra salvación, y de esa manera, aunque no somos salvos por obras, sí somos salvos, o sí esta salvación se demuestra en las obras. Por eso repito que el texto que dice por gracia sois salvos, no por obras, luego añade que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Así que la salvación se demuestra en nuestras obras, en nuestra vida cambiada, transformada. La causa de la salvación no son las obras, es la fe en Cristo, es la obra de Cristo. Pero cuando Cristo obra la salvación en nuestro corazón, nos transforma y nos cambia, y por lo tanto empieza en nosotros un caminar nuevo que produce obras, pero no como causa de la salvación, sino como efecto, como producto, como resultado de la salvación. Jesús lo dice de esta manera: por sus frutos los conoceréis. El árbol se conoce por su fruto. El creyente en Cristo, verdaderamente salvo, se reconoce por su vida transformada y cambiada. Que así sea, que sea tu vida, la mía, la nuestra, la de todos nosotros. Que Dios permita que esa sea la verdad y la realidad en nuestra experiencia. Que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.